que comenzó con la histórica visita del presidente turco Abdullah Gül a Armenia con ocasión del partido de ida de clasificación para el Mundial. De hecho, la FIFA entregó el premio Fair Play a las federaciones de fútbol de Turquía y Armenia por este gesto. En los graderíos, la gente siempre tiene algo que decir. ¿Y ahora qué será? Bien, aficionados, entramos en el segmento de diálogo, para lo cual hemos invitado a dos cordiales amigos, los dos, por coincidencia, ex cancilleres. El uno del Ecuador, Fander Falconi, un amigo de hace mucho tiempo que ahora trabaja en Flaxo y que tuvo la responsabilidad de dirigir todas las relaciones internacionales del país. Y por otro lado, Antonio Araníbar, que viene de Bolivia, también fue en su momento canciller boliviano y tuvo, por lo tanto, mucho que ver con las relaciones de Bolivia con el mundo. Y ahora, pues, cumple las funciones de representante residente en la OEA. Son dos cordiales amigos que han tenido mucho más que ver en el ámbito de la diplomacia, pero que les gusta el fútbol. Así que empezamos ahora de manera inmediata. ¿Cómo ves tú, Antonio, esta relación entre el fútbol y la diplomacia y el fútbol? ¿Hay una diplomacia en el fútbol? Bueno, yo creo que sí, porque creo que se trata de dos actividades que, en la medida en la que están vinculadas a determinados aspectos fundamentales de la convivencia de las sociedades, en algún momento tienden a encontrarse. O sea, es claro que el fútbol es una pasión de multitudes, para utilizar el cliché, pero que moviliza a tantísima gente en nuestros países y que hoy día probablemente es uno de los ejemplos más clarísimos de lo que es la globalización en el mundo. O sea, si hay alguna actividad que cotidianamente miles, millones de gente estamos viendo, son estos campeonatos de fútbol que cada vez más son objeto de una mercadotecnia llevada al extremo y que nos hace cotidianamente estar conversando todos de Messi, de tal, de Barcelona, etcétera, pero también, etcétera. Antonio, nosotros tenemos un presidente de la República que es futbolista, que es el caso justamente de Evo Morales, y él se vanagloria, incluso juega en las alturas de las alturas. Así es. No, y completando la idea, y justamente, o sea, la diplomacia, en la medida en la que está vinculada al gobierno de los pueblos y a la amistad entre las naciones, es un tema que tarde o temprano se vincula con esta otra actividad de multitudes, de manera que no es extraño entonces encontrarse con ese tipo de circunstancias. Y en el caso del presidente Morales es muy conocido su afición por el fútbol y cómo él ha tenido que vincularla a un tema que no es un tema menor en lo que concierne a mi país, Bolivia, y que no es solo enfrentado por este gobierno, sino que ya comenzó en el año 96 y 97, cuando en vísperas del Campeonato Mundial de Fútbol de Francia del 98, la FIFA adoptó esa inaceptable, absolutamente intragable medida de prohibir el juego, o sea, los partidos oficiales más allá de los 3.000 metros de altura. En esa ocasión yo estaba de canciller en mi país. Tú estabas en esa época. Claro, y tuve el privilegio de haber contribuido a que una gran gestión diplomática, que no solamente desde la Cancillería, sino desde la Presidencia de la República, del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primer mandato, no en el último, el que da lugar a toda esta... Estamos hablando solo de fútbol. Solo de fútbol. Se logró revertir esa medida, porque esa habría sido una tragedia para el pueblo de Bolivia, o sea, inaceptable. De manera que la evidencia de relación entre fútbol y diplomacia, por lo menos en el caso boliviano, es absolutamente patente. ¿Cómo ves tú, Fander? Es la misma pregunta. ¿Hay una relación entre fútbol y la diplomacia? ¿La diplomacia necesita del fútbol? Gracias, Fernando, un gusto estar en tu programa y también un saludo especial a Antonio.
un gran amigo. En general el deporte y la diplomacia están férreamente vinculados, y más aún en el caso del fútbol. Yo he traído para este programa un conjunto de datos que podrían ayudar a orientar mejor esta vinculación tan estrecha que existe entre los aspectos geopolíticos y el deporte en general y el fútbol en concreto. Fíjate que en el año 1934 el Mundial de Fútbol, la sede del Mundial de Fútbol fue en Italia, el campeón fue Italia. Cuando estaba Mussolini. Exactamente, y sirvió para consolidar el fascismo en Italia. Claro. Hay una célebre anécdota donde los futbolistas italianos en la final de fútbol contra Checoslovaquia hicieron el saludo facho con la mano extendida hacia Benito Mussolini, que estaba en ese momento en el palco, que por cierto se dice que no entendía mucho de fútbol, pero fue a la final de fútbol. Claro. En el año 54 la sede fue Suiza y el campeón fue Alemania, y esto sirvió para un reencuentro de Alemania, Alemania la perdedora de la Segunda Guerra Mundial, recordemos la Alemania nazi que perdió la Gran Guerra Mundial con el ejército soviético y con los aliados. Ese mundial sirvió para el reencuentro de Alemania con la comunidad internacional. En el año 70 la sede fue México, el campeón Brasil. Un año antes, en 1969, ocurrió la famosa guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, por la coincidencia de un partido de fútbol que enfrentó a ambas selecciones. En el año 78 la sede fue Argentina, el campeón fue Argentina, y fue utilizado en ese momento por la oprobiosa dictadura militar para consolidar un esquema, digamos, o lavar su cara, o intentar lavar su cara de un rostro manchado por graves denuncias y que luego fueron comprobadas y violaciones a los derechos humanos. Y más recientemente, ya pensando en el Mundial del 2010, aunque no es de fútbol, Clint Eastwood hizo una película que se llama Invictus, acerca del liderazgo de Nelson Mandela, que va a ser uno de los anfitriones del Mundial de Sudáfrica. Y utilizó el Mundial de Rugby para posicionar no solo en la película el liderazgo de Mandela, sino la lucha contra el apartheid y fundamentalmente lograr un mensaje de integración de su país, lo que podría ser un preámbulo del Mundial de Sudáfrica. Es decir, con todo esto hay evidentemente un lazo muy estrecho entre fútbol y geopolítica. En el caso tuyo, cuando pasaste por la Cancillería, cuando fuiste canciller, ¿tuviste alguna relación con el fútbol, sea de anécdota o en su defecto de asumir algún tema de orden político, como nos contaba hace un momento Antonio en el caso de Bolivia? No directamente, pero sí quisiera empatar con algunas palabras de lo que señalaba Antonio. Yo le conocí personalmente al presidente Evo Morales cuando él vino a la transición de mando en agosto del año pasado. A mí me tocó recibirle y también me tocó despedirle en el aeropuerto. Y coincidimos además un largo periodo de tiempo, dado que el avión del presidente Morales tardó en salir. No sé si te acuerdas, Antonio, que hubo unas 3 horas que él estuvo en el aeropuerto. Yo estuve acompañando al presidente Morales y pude conocer de primera mano su versión sobre el por qué es tan importante para él posicionar la idea de que nuestros países, que son países del altiplano, que en algunos casos a alturas superiores a los 5,000 metros sobre el nivel del mar, pueden perfectamente posicionar una idea de juego en altura. Y de hecho el presidente Morales es muy anecdótico sus tomas ahí jugando fútbol a más de 5,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y por otro lado, en el tema de globalización, que quizás es un fenómeno más reciente, es decir, la globalización por definición es un fenómeno que quizás surge con fuerza en los años 70, 80. Hay un economista que trabaja el tema de fútbol que dice que el fútbol se globalizó antes que la globalización. Sin duda alguna. Y digamos, aquí vienen algunas cosas bastante interesantes. Es decir, la globalización por definición es la posibilidad de la movilidad de las personas y de los capitales, claro. No así de las personas a las cuales se les ponen restricciones, los famosos demonios de Maxwell, ¿no? Estas células que no dejaban entrar a las otras células y interferían, digamos, pero esa es la globalización. Los capitales fluyen libremente, no las personas, pero el fútbol muestra bien la esencia de la globalización, no solo en términos de marketing, de empresas transnacionales alrededor del fútbol, sino también expresa las contradicciones de la propia globalización y especialmente las contradicciones norte-sur.